Bueno, siguiente tema es nutrición y deporte. La nutrición en el deporte es fundamental. Sin embargo, quiero aclarar que no excluye la consulta nutricional que usted realiza personalmente con la profesional en nutrición. Estos son generalidades que simplemente quieren hacerlos a ustedes caer en cuenta de ciertas situaciones fundamentales. Vamos a hablar de la primera parte de la nutrición, sobre fisiología de la nutrición. Entonces vamos a mirar tres cosas. Los nutrientes esenciales son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ellos van acompañados de otros elementos como el agua y los electrolitos, además de las vitaminas y los oligoelementos. Vamos a hablar de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas ligeramente. ¿Cuáles son los que están hechos para producir la energía necesaria en la actividad física? Los carbohidratos, no son los lípidos, no son las proteínas, ellos tienen funciones diferentes. Por eso no se debe considerar una dieta sin carbohidratos, porque el carbohidrato es el combustible del cuerpo para la práctica deportiva, especialmente prácticas cardiovasculares. Entonces no se debe considerar la suspensión del carbohidrato, es fundamental. Los lípidos y las proteínas tienen funciones específicas, funciones de generación de recuperación de tejidos, de generación de hormonas y enzimas, de generación de sustancias como lo líquido biliar, pero los carbohidratos producen energía, son fundamentales, son esenciales. Por tal razón debemos considerar en la segunda fase, que es la nutrición para el ejercicio, qué es lo que debemos hacer. Los carbohidratos deben estar en proporción variable en un 50% de la dieta, las proteínas en un 35% de la dieta y los lípidos en un 15% de la dieta, de los cuales deben predominar los lípidos buenos, las grasas buenas. Situación que le puede aclarar su nutricionista. Cuando yo hago ejercicio, ¿qué debo hacer? Recomendaciones básicas: no alcohol. Fundamental no tomar alcohol. El alcohol es una sustancia riquísima en glucosa, entonces no es muy buena la glucosa en forma pura cuando se ingresa al cuerpo. Recomendación básica de la hidratación, que ya en un videoclip les hablamos sobre hidratación. Y el carbohidrato debe ser un carbohidrato complejo, es decir, cereales, harinas complejas, y tratar de comer lo menos posible los dulces, porque puede generar hipoglicemias durante la práctica deportiva. Entonces, en primera instancia, yo debo comer antes de hacer ejercicio. La comida primera, antes de la actividad física, debe hacerse proporcionalmente, según lo que yo coma, dejando un espacio de tiempo de más o menos 45 minutos a hora y media. Usted dirá, es mucho tiempo si hago ejercicio por la mañana. Pero en la mañana yo puedo comer una comida tan ligera que en 30 minutos ya he realizado mi vaciamiento gástrico para no sentirme lleno cuando hago ejercicio. Durante esos 30 minutos yo puedo hacer el calentamiento, puedo hacer un ligero estiramiento y puedo ir acercándome a mi actividad física cardiovascular, a mi fuerza y a mi flexibilidad y a otros elementos. ¿Qué debo comer yo antes de la práctica deportiva? Yo debo tratar de comerme un pequeño cereal, una fruta y un lácteo. La leche preferencialmente descremada para que se haga una digestión mucho más eficaz y mucho más rápida. Las leches o las comidas ricas en grasa demoran la digestión, lo que hace que usted se sienta pesado y le cueste trabajo hacer una actividad física y a veces lo perjudique haciendo su actividad física. Entonces, definitivamente una dieta ligera antes. Si yo hago ejercicio después de salir de la oficina, una pequeña merienda, puede ser una barra energética, puede ser unas galletas con un yogur, y así usted maneja el tema antes de ir a la cena, cuando llega a su casa. Si lo hago en el almuerzo, tengo el gran inconveniente que el almuerzo es una comida copiosa. Entonces, definitivamente, el mediodía
no es como el ideal para hacer la práctica deportiva, porque esa comida copiosa va a afectar mi desempeño deportivo. Entonces tendría que replantear todo el proceso alimentario para poder hacer mi actividad física en la práctica deportiva, y así lo que le recomendaría que fuera la nutricionista y pasara con el especialista en medicina del deporte para que le cuadrara su cronograma. Entonces en la mañana y en la tarde esos son los ideales. Durante la práctica deportiva yo gasto carbohidratos, yo gasto lípidos o grasas. Esa es la función de la actividad física, gastar ese combustible que inicialmente son carbohidratos, y que ya cuando se gasta el carbohidrato, ya cuando se gasta la glucosa del cuerpo, se empieza a utilizar los ácidos grasos. Por eso yo bajo de peso. Entonces es fundamental que siempre tenga una dieta adecuada. Cuando yo ya genero una actividad física, entro en un estado de recuperación, donde me da mucha hambre. Entonces ahí hay dos conceptos fundamentales con el hambre. Si yo voy a comer más de lo que gasté, pues no voy a bajar de peso, y todo lo contrario, voy a incrementar mi peso corporal. Si yo logro, con muy buena disciplina, comer una dieta balanceada, según la prescripción que me hizo la nutricionista, en pequeñas porciones, que no falte el carbohidrato, después de la actividad física, va a ser una forma de recuperarme. Al cabo del tiempo, me voy acostumbrando a esa sensación y a esa satisfacción con pequeñas porciones de comida. Entonces eso es fundamental. Nunca olvidar las verduras, nunca olvidar las frutas, porque la actividad física requiere una serie de elementos, como las vitaminas o los oligoelementos, que son sustancias como el zinc, por ejemplo, que recuperan al paciente de su práctica deportiva. Produce antioxidantes que recuperan más rápidamente a ese paciente, y hay que considerar que cuando yo hago prácticas deportivas frecuentes, debo recuperarme de una forma adecuada para el otro día poderla hacer de la misma calidad, con la misma cantidad, y no tener ningún inconveniente. Entonces, en la parte de alimentación, eso es fundamental. Energía la producen los carbohidratos, y en segunda instancia los lípidos o las grasas. Segundo, las vitaminas y los oligoelementos y minerales son fundamentales para mi recuperación después de mi práctica deportiva. El agua es fundamental para mi recuperación después de la práctica deportiva. Yo debo comer normalmente en las fracciones que me aconseja directamente mi nutricionista, según mi patología o mi enfermedad de base. Eso es fundamental. Y les agrego algo que no es nutrición, pero es fundamental, que es el sueño. Yo debo tomar una buena cantidad de sueño en la noche. Cuando yo hago práctica deportiva, la cantidad de sueño aumenta en una forma mínima, pero aumenta para que yo recupere recuperarme de ese esfuerzo que yo realicé. Entonces es fundamental. ¿Qué es otro fundamental? No alcohol. Y el azúcar en pequeñas proporciones, muy de vez en cuando. Es decir, los postres, los dulces, de vez en cuando no es malo, pero no de forma continua, porque puede generar alteraciones. Entonces esas son las recomendaciones básicas en la parte nutricional.